hoy 3 preguntas astutas, pero 3 respuestas contundentes de Jesús. 3 preguntas astutas, pero también 3 respuestas contundentes de Jesús. En aquel tiempo, ¿te acuerdas que ya estaba Jesús en Jerusalén? Jesús, desde cuando estuvo por aquí Carlos Cabello predicando, estuvimos escuchando acerca de esta predicación. No sé si escucha muy fuerte mi micrófono, pues ahí nos dicen. Muy bien, entonces yo no sé si se acuerdan, estuvimos compartiendo el mensaje, Carlos Cabello estuvo compartiendo el mensaje cuando Jesús entró a Jerusalén. Entonces, cuando Jesús entró a Jerusalén, y lo platicamos también la semana pasada, la gente estaba muy contenta y decían y gritaban, la gente: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso lo vemos un poquito más, eso lo vemos en Marcos 11, del 9 al 10. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, gritaban aquellas personas. Pero realmente había esa actitud positiva, realmente había esa actitud de ánimo. Bueno, como lo hemos platicado las últimas veces, no todos tenían esa actitud. No todos tenían esa actitud creyendo que Jesús realmente era el Mesías y el ungido. Había mucha gente detractora, mucha gente que estaba en contra de Jesucristo, mucha gente que no le gustaba lo que él venía a hacer, incluso mucha gente celosa de que siguieran a Jesús y a ellos no. Mucha gente, pues acuérdense, de hecho, desde hace mucho tiempo ya lo molestaban a Jesús diciendo: nadie puede perdonar pecados, solamente Dios. Y incluso lo hacían menos y le decían: tú no eres el Hijo de Dios, solamente Dios puede. Y se hace que tú lo que tú haces, lo haces porque el enemigo está contigo, porque el diablo está contigo. Y si tú sanas personas, es porque el diablo está contigo. Entonces, su misma familia de Jesucristo estuvieron, hasta dudaron de él, ¿verdad? Y decían: está fuera de sí, está mal Jesucristo. Entonces, esto nos muestra que en aquel tiempo, como en este tiempo, quizá hay gente que sigue al Señor, pero también hay gente que no desea seguir. Hay gente hoy en día que busca a Dios con una actitud correcta, pero también hay gente que trata de ponerle trabas al cristianismo, trata de ponerle, trata de meterle el pie al cristianismo. Yo no he escuchado personas, o más bien es más común, por decirlo así, es más común que haya personas que estén en contra de la Biblia, en contra de Jesucristo, que estén en contra de los líderes religiosos. Y piénsalo, de verdad, ¿cuánta gente se levanta diciendo: yo en contra de aquel líder que creó aquella religión, no sé, Mahoma, de Gandhi, de Confucio, y que se levanten gente, ¿verdad? Y que estén hablando, vociferando en contra de ellos? Eso es menos probable. Pero es más común hoy en día que la gente critique la Biblia, critique la palabra de Dios, critique a un seguidor de Cristo Jesús. Eso es más común. En aquel tiempo no era muy diferente como nuestros tiempos. En aquel tiempo también había gente que estaba criticando a Jesucristo y estaba señalando a Jesús y tratándole de ponerle el pie para ver qué decía, para ver cómo respondía, para ver cuál era su reacción. Y yo creo que puedo decir que es muy común hoy en día que la gente sacrifique sus ahorros por algo que ama, se sacrifique su lugar de trabajo para cambiarse a otro lugar por un mejor empleo. La gente hoy en día es muy común que sacrifique sus ahorros por ver a su deporte favorito, por ver a su cantante favorito, pero cuando se trata de algo de Dios, la gente realmente se molesta por eso. La gente no está de acuerdo con eso. Jesús es criticado ampliamente. Por eso vamos a ver estas 3 preguntas astutas de estos hombres que querían tratar de lastimar a Jesús, obviamente con sus palabras, de buscar una área en sus vidas donde señalar y decir: no sigan a Jesús. Y creo que la Biblia dice que a todos, tipo Pablo dijo a Timoteo,
y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, ¿sabes qué? ¿Padecerán qué? Persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Entonces, en base a estas preguntas, tú y yo podemos poder entender cuáles son las artimañas que el enemigo va a usar también para nosotros hacernos caer. ¿Cuáles son esas preguntas astutas que el enemigo va a usar para poder nosotros afectar nuestro camino hacia el Señor? Y primero, vamos a entender, bueno, ¿a quién le pertenecemos? ¿Cuál es nuestra vida, a quién le pertenece? ¿Cuál es lo más importante? ¿De quién es nuestra vida? ¿Cuál es lo más que podemos señalar y decir, esto es lo que le pertenece a tu vida, esto es lo más importante de tu vida? ¿A quién le pertenece? Bueno, en algún tiempo, en Marcos capítulo 12, 13 al 17, mira lo que pasa. Y pasa algo bien interesante aquí. Y yo creo que todos se han acordado o han visto este versículo. Dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. En alguna palabra, vamos a tentarlo nuevamente a Jesucristo. Vamos a ver cómo responde acerca de este pensamiento, acerca de a quién le pertenecemos, de quién somos. A ver, vamos a tentarlo, vamos a ver cómo responde. Y ahora mandaron estos hombres también religiosos, fariseos y herodianos, personas que conocían a Jesucristo, que conocían la palabra, la ley, pero trataban de buscar maneras de ver cómo lo podían hacer caer. Entonces los religiosos intentaban cazar a Jesús con sus preguntas, como un cazador anda buscando su presa con entusiasmo y está buscando cómo encontrar esa presa, ya sea en el bosque o en el mar. Pero está ese pescador con entusiasmo buscando cómo hacer caer a Jesús. Vaya, dicho interesante es que hay personas que aman a Jesús para que sean sanadas por Él, pero hay otras personas que simplemente están buscando cómo hacernos caer. Y ¿conoces gente así? Que hay personas hoy en día que están queriendo acercarse a Dios, pero hay otros que simplemente están buscando qué decirnos, cómo afectar nuestra vida para hacernos dudar de nuestra fe. ¿Conoces gente así? Aquí hay unas personas así. Y en Marcos 12:14 dice que viniendo ellos le dijeron, ¿qué le dijeron a Jesús? ¿Quién me ayuda a leerlo? Marcos 12:14, vamos a ver si estamos ahí juntos. Marcos 12:14. ¿Alguien con voz de trueno? ¿Con voz de trompeta de Dios? Ah, no, todavía no, que no llegue esa mentalidad. Entonces, Marcos 12:14. Bueno, ahí va. ¿Listos? ¿Vale? Yo, ok, excelente. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres, aunque con verdad enseñas el camino de Dios? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Gracias, excelente. Ahí está la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta aquí? Dice, ¿daremos o no daremos? ¿Es lícito dar a César o no? A ver, Jesús, ¿qué dices? Y aquí está una persona, fíjate primero qué herramienta utilizan estos hombres religiosos. Lo primero que utilizan, ¿qué utilizan aquí? ¿Qué frase podrías llamarle aquí? Primero llegan con un comentario. ¿Con qué comentario llegan? ¿Con qué actitud llegaron ellos? Con halagos. Con halagos. Dice, Maestro, sabemos que eres como, ¿hombre qué? Hombre veraz, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Yo te pregunto, pregunta de examen, ¿es verdad o no es verdad lo que ellos están diciendo? ¿Sí o no? ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Es verdad, porque fíjate lo que dijeron, Maestro, ¿Jesús es maestro? Sí es maestro, sabemos que eres hombre veraz, Jesús es veraz, lo que dice es veraz, no hay mentira en él. Él es imparcial, no es parcial. No anda buscando, hoy voy a cenar a los ricos nada más porque son los que me van a ganar más dinero. No, es imparcial, ¿verdad? Y les hablaba a unos como les hablaba a otros, no tenía favoritismos. Y dice, no te cuidas de nadie, no tenía favoritismos, porque no miras la apariencia de los hombres. ¿Te acuerdas que vimos un mensaje de eso? Donde Jesús miraba, en lugar de mirar la apariencia, Jesús mira ¿dónde?
En el corazón, porque en el corazón del hombre es donde existen las maldades, todo lo malo existe en nuestro corazón. Entonces, estos hombres realmente estaban hablando correctamente, de forma verdad, pero estaban buscando halagos para poder acercarse a Jesús. Amigos, hermanos, tengamos cuidados de los halagos. Y a veces, aun cuando a veces hay enemigos que nos quieren halagar, a veces lo hacen por buena actitud, porque quizá quieren tener una buena relación, pero tengamos cuidado que eso no nos infle de tal manera que descuidemos nuestras fortalezas, descuidemos nuestra vida. Hay gente que se puede creer, oye, yo te he visto y tú, no, yo te veo que tú eres una persona que Dios te ha usado, y yo te veo que eres una persona intachable como cristiano, no, hombre, de verdad, toda la gente en el trabajo, todos son bien holgazanes, lo que tú quieras, pero tú eres una persona diferente. ¿Qué va a pasar contigo? Ay, mira lo que me dijeron. Y te sientes, ¿verdad que sí? Te sientes, ay, mira lo que me dijeron a mí, esto y lo otro. Entonces, ¿qué pudieras hacer? A ver, sí, a ver, bueno, pero voy a ubicarme en mi realidad. Y yo sé, o tú y yo sabemos, que la verdad a veces no somos tan buenos, que tenemos pecado, así como todo el mundo. Entonces, fíjate, cuidado con los halagos. Jesucristo no se dejó fiar por los halagos y decir, sí es cierto, fariseo, tienes mucha razón. Todo eso que dijiste, gracias, dime más. No, Jesús no se dejó guiar por ellos. No solamente, dice, la mayoría de las personas pudieran ser ganadas por los halagos, pero amigo y hermano, es un error el poner mucho peso en lo que otros dicen acerca de nosotros, ya sea bueno o sea malo. Mejor pregúntale al Señor, mejor ven con Dios mismo y decir, Señor, ¿qué tengo que cambiar? No te fíes tanto en lo que la gente te dice, oye, yo veo que ti, y tú esto y tú lo otro, y te puedes inflar. No, mejor yo quiero pensar, yo quiero preguntarle a Dios, ¿qué es lo que Él ve en mí? Dios, ¿qué es lo que ves en mi vida? ¿Qué hay en mi vida que tengo que cambiar? ¿Qué hay en mi vida que tengo que cambiar? Mucho más allá de alguien que me diga buenas cosas, y de verdad, yo creo que todos necesitamos de repente un buen comentario, un buen halago. Oye, qué guapa te ves el día de hoy. O mira, oye, qué galante te veo. Oye, mira, con qué hombre me cae. Qué guapetón. No me estoy diciendo algo. Guiar por eso. Mejor guiar por lo que Dios dice de ti. Lo que su palabra dice de ti. Porque también hay gente que se deja guiar por los malos pensamientos. Y por eso a veces su autoestima está por los suelos. No, mejor dice, no, mi identidad, lo que yo soy, no depende de lo que tú me digas, depende de lo que Dios dice que yo soy. Ahora bien, mira lo que dice aquí. La pregunta es muy clara. Y los fariseos decían, Jesús, ¿daremos o no daremos? Y amigos, esta es una pregunta astuta. ¿Por qué? Porque le dice Jesús, ¿es lícito dar tributo a César o no? Era una pregunta astuta, porque si Jesús les decía que no dieran, ¿qué crees que pasaría? Si Jesús dijera, ya no den a los romanos, ¿qué crees que pasaría ahí? A ver, pregunta de examen, otra vez, no de examen, no se preocupen, pero ¿qué crees que pasaría? Pues los romanos se le echarían encima. El pueblo dijera de Israel, sí es cierto, no vamos a dar impuestos a los romanos, a la carga contra ellos. Imagínate la revuelta que pasaría en Israel en ese tiempo. ¿Jesús venía para eso? No, Él venía más que eso. Pero si Jesús dijera, no, familia, pueblo, mis hermanos, hay que dar. Imagínate los israelitas o los judíos, Jesús, ¿de qué lado estás? No que tu pueblo, no que nosotros, no que tu pueblo escogido, no que nosotros somos los más importantes y que tú venías a un pueblo que estaba en oscuridad y tinieblas, luz resplandeció, un pueblo que estaba en tinieblas, no que nosotros somos tu pueblo escogido. Imagínate, cualquier respuesta iba a ser bien difícil, ¿sí o no? Cualquier respuesta. Pero Jesús sabía lo suficiente de ellos y no se dejó guiar por los halagos de ellos. Mira lo que dice Marcos 12:15. Mas él, versículo 15, ¿percibiendo qué? La hipocresía, versículo 15 de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tientas? Amigos, hermanos, este es un punto muy, muy interesante. Y si tan solo por hablar
de que Jesús examina todo. O sea, amigos, hermanos, Jesús conoce todo. Él examina todo. Él conoce nuestras intenciones de nuestro corazón. Él conoce nuestras actitudes. Él conoce por qué hacemos cada cosa. Delante de Él no hay manera de escondernos. Él sabe por qué hacemos algo, por qué pensamos algo, con qué actitud hacemos cada cosa. Si tú y yo creemos que a lo mejor nuestros papás podemos, ay, papá no se va a dar cuenta, no pasa nada, tú hazlo, fuma eso, o di esto, o pon ese comentario. Si tú y yo quisiéramos creer que nuestros padres no nos ven, créeme, el Señor examina todo. Por eso muchas veces algunas personas, y sobre todo jóvenes que no tienen novio o novia, le decimos, mira, si vas a buscar una persona, busca una persona que ame a Dios, que tenga temor de Dios. Si vas a buscar un novio o una novia, busca a alguien que tenga temor de Dios, porque no te vas a estar con el problema de decir, ¿y con quién está? Y me va a estar engañando, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque independientemente que tú no lo estés viendo, el Señor lo está viendo. Y Él sabrá, o ella sabrá, que el Señor examina, ¿qué? Todo. Amigos, hermanos, Jesús conoce la hipocresía. Jesús conoce la hipocresía. La actuación a veces del ser humano, aparentando algo que no somos. Jesús le dice, tráigame la moneda. A ver, tráigame la moneda. Y en Marcos 12, 16 al 17, ellos que hicieron, se la trajeron. Y le dijo, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Ellos le dijeron, pues ¿de quién? De César. Y como tú y yo tenemos monedas, y monedas como símbolos atrás de donde trae el sello, ¿verdad? Del sello nacional, ¿verdad? El sello de nuestra patria. Y decir, ¿de quién es esta moneda? Pues es de México. ¿Cómo te das cuenta? Por el sello que trae ahí. Ese es de México. Es propiedad de México. Yo sé que es de nosotros, porque ahorita yo la traigo, ¿verdad? Bueno, ahorita no traigo monedas. Pero es propiedad. Es de Él. Y Jesús estaba diciendo, ¿de quién es esta moneda? Y en aquel tiempo la imagen era de Tiberio César. Y traía su imagen de este hombre. Y además traía una inscripción divina de este hombre también. En aquel tiempo, esta era la moneda que usaban los judíos. Entonces Jesús después dijo, de César, ellos respondieron, ¿de quién es esta imagen de César? Versículo 17, respondiendo Jesús les dijo, entonces ¿qué les dijo? Bien claramente, y sin meterse en problemas. Entonces, den a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Punto. Cuando Jesús dijo esta palabra, estaba fomentando la institución de gobierno. Y nos deja un buen ejemplo a nosotros sobre la importancia de respetar al gobierno. Y deja bien claro de quién es esta imagen. Entonces de César. Entonces denle a César lo que es de César. Y estamos hablando del tributo, de los impuestos. Imagínate que estuviéramos hablando, hermano, ya dejemos de dar al gobierno y esto y lo otro. Y ustedes saben, miren lo que es el gobierno. Imagínate qué pasaría. Fomentaríamos una revuelta, una revolución con el país. Y no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que respetemos las autoridades y está diciendo, denle al gobierno lo que es del gobierno, denle al impuesto lo que es de él. Pero, aquí está bien claro lo que Jesucristo dijo. Y dejó bien claro diciendo, ¿qué es del gobierno? ¿Qué es del gobierno? Porque dijo, dad a César lo que es de César. Entonces, ¿qué es de César? Jesús dijo, dad a César lo que es de César. Entonces, ¿qué es de César? La moneda es de César. Pero después dijo, dad a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? Mi vida, todo lo que hay es de Dios, ¿sí o no? Es interesante. Está diciendo, denle a César lo que es de César, denle el dinero, pero denle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Hermanos, en Génesis capítulo 1, versículo 27 dice Dios que creó Dios al hombre y a la mujer. Dice, Dios creó al hombre, dice, a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No necesitamos ir muy lejos para saber que todo es de Dios. Hermanos, ese es el problema. Que el problema es que cada uno de nosotros le ofrece a César lo que era de Dios.
Lo que es de Dios se lo estamos dando a César. Nuestra vida, todos nuestros... Oye, es que tengo estas metas, estos pensamientos y estos deseos, y pero es de Dios. No, pero quiero ofrecérselo y quiero ganar más dinero, la casa de mis sueños, el carro de mis sueños, todas estas metas y deseos y cosas que quiero hacer. Sí, pero se lo estás entregando a quién. Bueno, pues es que quiero enriquecerme, quiero tener más, pero ¿lo estás dando a Dios? Firmamos con nuestras vidas acuerdos de áreas que le pertenecen a Dios y la rendimos a César. Yo te voy a decir algo: dale la moneda a César, pero dale tu vida a Dios. Puede ser apto para ti que mueras por tu país, como el ejército, los soldados, pero únicamente vale la pena vivir para Dios. Pablo alguna vez lo dijo a los filipenses: porque para mí, ¿recuerdas el versículo? El vivir es ¿qué? Es Cristo. Y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. También Pablo le dijo a los Gálatas, en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Cómo? Por mí. Hermanos y amigos, somos de Dios. De Dios somos. Pero a veces entramos en conflicto en contra de Dios, no cediéndole nuestra vida. Y le decimos: Dios, es que esta es mi vida. Estas son mis metas. Estos son mis propósitos. Esto es lo que yo quiero. Y mira cómo los demás sí tienen esto y yo no lo tengo. Y créeme, estamos en un conflicto tremendo entre César o Dios. Ese es el problema. Los enemigos, cuando Jesús respondió, se maravillaron de su respuesta. Pero ¿sabes qué? No le dejaron. Me queda claro que a veces hay personas, o habemos personas, que no importa cuán la palabra es clara en nuestras vidas, muchas veces hiciste un corazón bien duro. Y aún así, a veces la palabra no llega a tu vida y no hace cambios. Aquellas personas, no importa que la palabra ha sido expuesta en sus vidas, la palabra no había bastado para hacer un cambio radical. ¿Te cuento una historia? Se cuenta que durante la guerra de la independencia norteamericana, un hombre joven se acercó al general George Washington y le dijo: mi general, quiero que sepa que creo con todo mi ser en usted y en la causa que usted defiende, le dice el general George Washington. Washington le agradeció firmemente aquellas palabras y le preguntó: ¿en qué regimiento está usted, caballero? ¿Quién es su comandante? ¿Y qué uniforme lleva? Oh no, respondió el joven, no estoy en el ejército, soy solo civil. A lo que Washington replicó: joven, si usted cree en mí, como dice, y también en la causa que defiendo, vaya y únase al ejército inmediatamente. Póngase nuestro uniforme y búsquese armas y venga a luchar. Jesucristo nos presenta el mismo desafío a nosotros mismos. Hermanos y amigos, el Señor no está interesado en simpatizantes. Y he escuchado gente que dice: oye, ¿vas a la iglesia o eres cristiano? Sí, soy simpatizante. Amigos y hermanos, el Señor no está interesado en simpatizantes, sino en verdaderos soldados que sirvan a Dios y no a César. Que le entreguen a César lo que es de César, definitivamente. Pero hermano, entreguémosle nuestra vida a Dios, porque el Señor es todo. Segunda pregunta astuta y en siguiente respuesta contundente es: ¿cuál es el enfoque correcto de la vida? ¿Cuál es el enfoque correcto de la vida? En Marcos capítulo 12, 18 al 27, ahora vamos a ver la siguiente pregunta. Mira lo que dice: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay ¿qué? ¿Si estamos ahí leyendo? Marcos 12, 18. ¿Que no hay qué? ¿Qué dicen ellos? Que no hay resurrección. Y le preguntaron, ¿qué le preguntaron? Diciendo, siguiente en la lista:
Yo no sé si había aquí una lista de personas que estaban, listo, ahora me toca a mí, ahora yo voy a preguntar. Y en esto, como en aquel tiempo, en estos días, como en aquel tiempo, había muchas corrientes ideológicas. Y en aquel tiempo habitaban los saduceos. Los saduceos eran otra corriente ideológica fundada en el segundo siglo antes de Cristo. Y ellos se crearon en una revuelta. Y salieron estos hombres y salieron de la clase aristócrata y de los sacerdotes. Y estos hombres creían que no había resurrección de entre los muertos. Ellos decían que no había resurrección, que después de la vida terminaba la vida y punto, no había más. Y estos hombres se acercaron a Jesús preguntándole la siguiente situación, la siguiente pregunta astuta. En Marcos 12, 19 al 23, ¿quieren saber cuál fue la pregunta de ellos? Miren lo que dice la palabra de Dios. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió también, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, versículo 22, no dejaron descendencia, y después de todos, murió también la mujer. Versículo 23, en la resurrección pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7, ¿qué pasó? La tuvieron por mujer. ¿Podemos entender el conflicto de esta situación? Les voy a contar algo, y es que en el Antiguo Testamento la ley de Moisés decía que si una familia, un matrimonio o una relación no tenían hijos, no tenían un descendiente, entonces el cuñado más próximo debía de tomar a la mujer y darle esa descendencia a la familia. De manera que la herencia de la tribu no estuviera rondando entre todas las tribus de Israel. Así había orden. Y entonces el apellido se mantenía. ¿Sí me estoy explicando? Entonces se mantenía la herencia, se mantenía el linaje y se mantenía fiel, ¿verdad? En la tribu de Israel, y las tierras no estaban rondando entre todas las tribus. Eso era lo que Moisés había mandado en la ley judía. El problema es que los saduceos pintaron un cuadro bien complicado. Y no sé si te has pensado y has visto esto, que cuando hay personas que quieren ir en contra de la cruz de Cristo, quieren ir en contra de Dios, pintan cuadros bien complicados, pintan cuadros hasta ilógicos, porque quieren buscarle recovecos a la palabra de Dios. El asunto aquí, y más importante, es como ellos no creían en la resurrección. Ellos estaban pintando un cuadro y diciéndole a Jesús: Señor Jesús, ¿qué pasará entonces cuando venga la resurrección? ¿De quién será esta mujer? Porque los 7 estuvieron con ella. ¿De quién será? O sea, ellos, los saduceos, estaban pensando que la resurrección iba a haber casamientos, iba a haber todavía bodas, iba a haber nacimientos de bebés, iba a haber relaciones sexuales y cosas así. O sea, ellos pensaban que el cielo era una copia total de la tierra. Y ellos decían: pues así como es la tierra, entonces así va a ser el cielo también. En el cielo también va a haber familias, va a haber bodas, va a haber casamientos, va a haber relaciones matrimoniales y por consecuencia relaciones sexuales. Entonces pues va a ser igual que en la tierra. Amigos y hermanos, aquí hay un gran problema, porque la gente erra al creer que el cielo es exactamente igual que la tierra. Incluso la gente todavía también compara la tierra con el infierno. Porque algunos me dicen: oye, mira, te voy a hablar de Cristo, yo no quiero que vayas al infierno. No, hombre, si supieras mi vida, yo vivo en el mismo infierno.
Y si conocieras a mi esposa y conocieras con la mujer con la que duermo a un lado, no, hombre, sabrías, probarías lo que significa el infierno. O al revés, ¿verdad? Si conocieras a este hombre con el que me tocó, supieras qué significa el infierno. Amigos y hermanos, el infierno es mucho, mucho, mucho más allá de lo que es la misma tierra o la peor prueba que representa aquí en la tierra. Como la tierra, el infierno no tiene nada que ver con la tierra donde vivimos, como tampoco el cielo representa o tiene que ver con las cosas que tú y yo estamos viviendo en esta tierra. Son cosas muy diferentes. Algún día estaremos con el Señor y las cosas cambiarán completamente. La Biblia dice que vendrán cielos nuevos, tierra nueva. Amigos y hermanos, si tú sabes que vas a ir cuando mueras, vas a ir al cielo. En el cielo no hay sol, no hay un sol más, sino la misma presencia de Dios va a ser como un sol para nosotros. Además, ahí en el cielo todo va a cambiar, todo va a ser diferente. Pero si tú y cada persona quiere creer que el cielo es un vil cuadro de la tierra, entonces muchos van a decir, ¿para qué quiero ir a ese lugar? Entonces muchos van a estar están errados al creer que el cielo y la tierra es lo mismo. Por eso Jesús les dijo en Marcos capítulo 12, 24, 25, entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? O sea, están equivocados. Ustedes están creyendo que el cielo es igual que la tierra. Están mal ahí, porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Versículo 25, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en el cielo. Hermanos, las cosas, si tú y yo nos podemos a pensar cómo serán las cosas en el cielo, o sea, estamos hablando de cosas completamente diferentes. Para empezar, nuestro cuerpo va a ser transformado, cambiado. Este cuerpo que tú y yo tenemos no va a poder estar en la misma presencia de Dios, porque este cuerpo trae pecado. Y si este cuerpo llega a la presencia de Dios, sería esfumado en el mismo momento. Por eso este cuerpo tiene que ser transformado. Todo va a cambiar, nuestro pensamiento, nuestra forma de poder concebir el sol, las temporadas, todo va a ser diferente, porque es cielo nuevo y tierras nuevas. Por eso Jesús les decía a los saduceos, ustedes están mal, están errando, porque desconocen la resurrección y están hablando mal del cielo. Y no solamente ellos erraban, sino hacían que otros también erraran en el conocimiento de la vida venidera. Amigo y hermano, si tú crees que en el cielo vas a decir, ay, en el cielo voy a poder ver a mi familia o a algún familiar que ya falleció, y si eso es lo más importante que hay en tu mente, decir que vas a estar en el cielo, entonces créeme, algo anda mal. Porque en el cielo eso no va a ser lo más importante. Si en el cielo dices, bueno, cuando esté en el cielo, todo esto va a ser transformado, mira, todo esto va a ser glorioso, mi vida, voy a traer un arpa, algunos dicen como que un arpa, ¿verdad? Y con unas alitas, y voy a estar volando, y voy a estar echando ahí polvo de ángel, o no sé, ¿verdad? Cuánta cosa. Si tú crees que eso es lo más importante, entonces estamos errando acerca del cielo. Amigos y hermanos, hay cosas que la Biblia no viene acerca del cielo, pero eso no significa que no va a suceder. A lo mejor hay misterios que nuestra mente no nos alcanza a entender. ¿Cómo va a ser el cielo? ¿Con qué cuerpo? ¿Con qué vida? ¿Cómo vamos a estar? A lo mejor no nos alcanza a entender, pero eso no significa que no va a suceder. Pero sí te voy a decir algo, y esto sí es muy sencillo de entender. 1 Corintios 15 49 dice, así como dice versículo 1 Corintios 15, 49. No lo tengo aquí, voy a leer desde el 49 hasta el 52. 1 Corintios 15, del 49 hasta el 52. A ver, vayan ahí para que vean. Eso sí viene en la Biblia, y esto te puede ayudar mucho para poder entender un poco más del cielo. Dice la palabra de Dios: y así como hemos traído la imagen del terrenal. ¿Quién trae la imagen del terrenal? ¿Quién trae la imagen del terrenal ahorita? Cada uno de nosotros.
Porque a imagen terrenal, hay varón y hembra los creó, ¿se acuerdan? 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen ¿del qué? Del celestial. ¿Cómo es la imagen del celestial? Hermanos, yo no he visto a Dios, no conozco a Dios, pero sé que existe. Dice, versículo 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Aquí está un misterio, es importante que lo sepas. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. ¿Te fijas? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos ¿cómo? Transformados. Está diciendo claramente que la vida, nuestra esencia, nuestro ser, que con el que vivimos en esta tierra, no va a ser el mismo donde estaremos en el cielo, en la eternidad con el Señor. ¿Puedes verlo así? Seremos transformados, hermanos, cambiados. El asunto es que dejamos de percibir este enfoque y tenemos un enfoque terrenal, porque estamos pensando en la tierra, en tener, comprar, en vender, en disfrutar, en el placer, en las tentaciones, y dejamos de pensar en un enfoque celestial, en lo que Dios nos tiene preparado cuando estemos en la eternidad. Si tú y yo tuviéramos un enfoque celestial, un enfoque en las cosas de arriba, en cuántos problemas no nos hubiéramos metido, en cuántas situaciones no hubiéramos evitado, cuánto pecado no hubiéramos sacado de la vuelta, si nuestro enfoque sería meramente celestial, o sea, en las cosas de Dios, en las cosas de arriba. Pero muchas veces, como estamos en la tierra, creemos que somos de aquí y nos afianzamos tanto en esta tierra, nos afanamos tanto por lo físico, que se nos olvida ese punto de vista, ese enfoque celestial que Dios quiere para nosotros. Cuando Jesús termina con este comentario, ahora les dice a los saduceos, versículo 26 y 27, Marcos 13, 26 y 27, pero respecto a los muertos, a que los muertos resucitan, fíjate, ahora le está enseñando que los muertos van a resucitar. Dice, pregunta Jesús, Marcos 13, 26 a 27, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? 27, no, Dios, dice 27, Dios no es Dios de muertos, ¿sino qué? Sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis, porque ellos no creían en la resurrección. Y Jesús les dijo, oigan, si Dios le dijo a Moisés que yo soy el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, y se lo está diciendo en tiempo presente, entonces la Biblia dice que entonces por consecuencia, Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Hermanos, cuando vayamos, mucha gente cree que cuando su vida termina en la muerte, y por eso vas a los funerales, a los entierros. ¿Sí no has visto eso? Y la gente llora y se avientan al féretro. ¿Has visto todas esas situaciones? No te estoy diciendo, yo digo, o sea, claro, cuando dejas de ver a una persona, te duele tu corazón, porque nunca más la vas a volver a esta tierra. Pero si tú tienes esa esperanza, una esperanza eterna, y crees en un Dios de vivos, en lugar de un Dios porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, entonces tu corazón, ¿sabes cómo está? Confiado, diciendo, porque después lo voy a ver. Después voy a ver a esta persona querida, porque yo sé que Él murió con una esperanza eterna. Mira un funeral de una persona que no tiene esperanza en Cristo, y también mira un funeral de una persona que tiene una esperanza en Cristo. ¿Tú has visto esa diferencia? Yo he estado en esos lugares y puedo creer cómo existe una confianza eterna en el Señor. Porque yo confío en un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Y yo sé algún día, a lo mejor no llego a mi casa hoy en día, no lo sé, pero yo sé que cuando muera voy al cielo. Y tengo esa esperanza. ¿Tú la tienes? ¿La tiene cada uno de ustedes que estamos aquí? ¿La
¿Tienes tú que estás viéndonos en la transmisión en vivo? ¿Sabes a dónde vas a ir cuando mueres? Porque nuestra vida no termina en la muerte, sino es un paso más para la vida venidera. Y cuando lo ves así, tu vida, tu enfoque de vida cambia completamente. Porque no te afanas en lo físico, sino que más bien tu enfoque es lo espiritual. Pero los enemigos de la cruz, los enemigos de Jesús, no se bastaron con eso. Sino aquí va la última pregunta. Marcos 12, 28 al 34. O al acercándose uno de los escribas que había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Imagínate, los escribas sabían la ley. Escribas eran personas que conocían la ley, eran religiosos. Ellos anotaban la ley, sabían, conocían los mandamientos de Dios, del Antiguo Testamento. Ellos eran instruidos por la ley de Moisés, eran maestros religiosos. Y querían ver qué es lo que Jesús contestaba para acerca de cuál era el primer mandamiento de todos los que Moisés había escrito. Quizá con esta pregunta también tentadora, podrían saber si Jesús mostraba o no mostraba aprecio a la ley judía. Pero Jesús confirmó este mandamiento, no solamente el primer mandamiento de todos, sino también dijo cuál era el segundo más importante. ¿Te acuerdas de esto lo que Jesús dijo? Yo creo que es muy conocido por todos. En Marcos 12, 29 al 31, mira lo que dijo Jesús. Marcos 12, versículo 29 y versículo 31, mira lo que dijo. Marcos 12, 29 y 31 dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y sabes qué? ¿Con todas tus qué? Con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dice, es el principal mandamiento. O sea, Jesús, miren, ¿quieres saber cuál es el principal mandamiento? Es este: oye Israel. Y Jesús estaba recordando al versículo que Moisés dijo en Deuteronomio 10, 12. Qué interesante que Jesús resaltó Israel. Israel, yo espero que hagan esto. Yo les estoy diciendo este mandamiento a ustedes. ¿Cuál? Que el Señor tu Dios es. El Señor uno es. Que debes de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus mentes, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Mi amigo y hermano, eso es lo menos que estaban haciendo los líderes religiosos en aquel momento. Conocían mucha palabra de Dios, pero en lugar de amarle, de adorarle a Jesucristo, estaban buscando cómo meterle el pie para hacerlo caer. Quizá por eso Jesús dijo alguna vez: este pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso Jesús le dijo: oye Israel. Y esta es una palabra para nosotros, amigos y hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Reconoce a Dios. Ama a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amigos y hermanos, esto lleva prioridad en nuestras vidas. El amar a Dios sobre todas las cosas. Amigos y hermanos, si la gente amara a Dios sobre todas las cosas, ¿crees que tendríamos un mundo como el de ahora? Definitivamente no. ¿Crees que habría gente rebelde? ¿Crees que habría hijos peleándose con los padres y padres peleándose con sus hijos? ¿Crees que habría dificultades? ¿Crees que habría divorcios? ¿Crees que habría rebeldía en contra de los hijos? ¿Crees que habría muertes, asesinatos? ¿Crees que habría robos, corrupción? ¿Crees que habría infidelidad? ¿Crees que habría toda la maldad que hay en este mundo? No habría. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Pero si intentamos, esto lleva prioridad. Y amigo, puedes intentar hacer algo, puedes intentar hacer lo que tú quieras, pero si primero no amas a Dios, si primero no pones a Dios como tu prioridad, entonces todo lo que hagas será secundario. Todo lo que hagas. Puedes intentar hacer algo, y pongo entre comillas,
Intentar ser buen esposo, buena esposa, buena mamá, buen padre de familia, el mejor trabajador. Pero si no pones primero a Dios en tu vida, entonces todo lo demás será secundario. Todo lo demás es extra. Si primero no pones a Dios en tu vida, si primero pones a Dios en tu vida y primero pones a Dios en el lugar donde debe de estar, entonces en tu misma mente, en tu corazón dirías: Señor, todo es secundario, tú eres primero en mi vida. Te cuento un versículo, 1 de Juan 4:18. En esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. 1 de Juan 4:18. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Hermano, si tenemos amor, no hay temor. Es que tengo temor por lo que Dios me puede hacer en mi vida. Tengo temor porque Dios me va a castigar. Porque si no hago esto, Él me va a castigar. No, en el perfecto amor no hay temor. Es decir, cuando tú amas a Dios, no te cuesta lo que haces por Él. Oye, tengo que ir hasta la iglesia, tengo que caminar. Hermanos, hay gente que camina horas enteras para ir a la iglesia. ¿Y lo hacen por temor? No, lo hacen por amor. Hay gente, oye, es que no puedo leer la Biblia, es que no la entiendo. Hay gente que dice: no importa, voy a comprarme una Biblia más grande, con letras más grandes, porque quiero leer la Biblia y quiero conocer de Dios. Cuando hay verdadero amor, amigos y hermanos, no hay temor. Porque cualquier sacrificio que tú hagas por Dios no te cuesta, lo haces por amor. Pero Jesús termina con el segundo mandamiento, y también importante. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Marcos 12:31. Y el segundo es semejante. ¿Por qué es semejante? Mira lo que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Amigos, qué interesante esto. Y ya estamos por terminar. Porque si no, porque tú y yo podemos decir: Señor, yo amo a Dios, pero no amo a la persona que está sentada al lado de mí. Oye, esta persona me cae bien mal. ¿Es verdadero amor ese? No es verdadero amor. Yo puedo decir: Señor, te amo, Dios, y voy a hacer todos los sacrificios contigo, pero esta persona que me pide dinero en las esquinas, ¡ay, cuánto me cae mal! Eso no es verdadero amor. De hecho, una cualidad de un verdadero amor, y la Biblia dice en Juan 13:35, Jesús dijo: en esto conoceréis que sois mis discípulos, si se aman, ¿quién? Los unos a los otros. Amigos y hermanos, yo no puedo decir que amo a Dios, pero no amo a mi prójimo. No puedo decir que amo a Dios y no tengo la capacidad de hablarle de Cristo a mi prójimo para evitar que se vaya al infierno. No tiene sentido. No tiene sentido que alguien que diga: yo quiero irme a la India a predicar la palabra de Dios, quiero irme al viejo continente, quiero irme a Asia, a África, pero si no tienes amor para hablarle a tu vecino de Cristo, no tiene sentido. Señor, yo quiero, mira lo que voy a hacer, y Señor, yo te amo con todas las ganas, pero hijo, si conocieras al marido que tengo, o a los hijos. Qué interesante. Jesús dijo: esto es semejante. Porque amas a Dios con todo tu corazón, pero también amarás a tu prójimo. Es semejante. Porque si amas a Dios, amaremos a nuestro prójimo. Y estaríamos deseosos de hablarles de Cristo a aquella persona que no le conoce. Y de verdad, a veces yo he escuchado en videos que hablan de evangelismo y le dicen a las personas: miren, yo estoy aquí, te estoy hablando de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque te amo tanto que no quiero que vayas al infierno. Y la gente dice: me acabas de conocer. Yo ni amo a mi vecino, le dirá al otro. Y tú dices que me amas tanto que no quieres ir al infierno. Ahí hay un verdadero amor. Un verdadero amor. ¿Sabes qué hace? Le habla de Cristo a la gente que le necesita. La gente que no tiene esperanza. Piénsalo.
Y mira, terminando, Marcos 12, 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Versículo 33. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Es más, fíjate lo que dice Jesucristo aquí, el escriba, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Porque hay gente hoy en día que dice: mira lo que yo he hecho por ti, Señor, mira la ofrenda que yo doy por ti, y mira el sacrificio que hago por ti, Señor, mira lo que he dejado mi familia. Pero si no amas al prójimo, entonces todo el sacrificio, todos los holocaustos, hermanos, no sirven de nada. Porque por algo, una vez Pablo le dijo a los corintios, en la plena mención del amor, 1 Corintios 13, y si tuviese profecía, Pablo le dijo en 1 Corintios 13, 2 al 3, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, dice, y no tengo amor, ¿sabes qué dijo Pablo? Nada soy. Porque ¿de qué me sirve tener tanta fe y no tengo amor? Entonces nada soy. 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, amigos, de nada me sirve. Por eso este escriba le dijo: yo sé, Señor, que de qué me servirá dar tantos sacrificios sin amor. No sirve de nada. No, mira, Señor, he hecho esto por ti, he hecho lo otro, y mira, Señor, caminé, corrí y me fui de rodillas, y mira, di tanto dinero, tantas ofrendas, pero ¿tienes amor por tu prójimo? No, hombre, si conocías a mi vecino, ¿de qué sirve entonces? ¿De qué sirve? De nada. Por eso Jesús dijo: este segundo mandamiento es semejante al primero. El último versículo, Marcos 12:34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, ¿qué le dijo al escriba? No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba, ¿qué? Preguntarle. No sé si tú y yo, cuando vemos este versículo, este pasaje, para mí me anima de decir: oye, no estoy lejos, pero mira lo que dice aquí: no estás lejos del reino de Dios. Esas son unas palabras alentadoras, pero muy llenas de dolor. Porque no lejos, pero no suficientemente cerca para estar en el reino. Y mi amigo y hermanos, hay gente que está así, que conocen la verdad, a lo mejor no están lejos del reino de Dios, pero ni siquiera están dentro del reino de Dios. Aquí hay 3 preguntas astutas, 3 preguntas que a ti y a mí nos pueden ayudar a conocer más de Dios. 3 preguntas que estos hombres escucharon, religiosos, escribas, y que a lo mejor al final el último, dijo: es cierto, lo que dijiste lo confirmo, y es cierto que no importa que tanto sacrificio demos, y si doy tanto sacrificio será de más si no amo a mi prójimo. Y Jesús dijo: es cierto lo que estás diciendo, no estás lejos del reino de Dios, pero sabes, no estás dentro todavía del reino de Dios. Amigo, hay gente así, que conoce la palabra de Dios y te dicen: yo conozco al derecho y al revés la Biblia, y dice: yo la he leído 3 o 4 veces, pero están lejos del reino de Dios. Hay gente hoy en día que va a las iglesias todos los domingos, pero no están, es más, ni siquiera están cerca del reino de Dios. Están lejos. Pero hay gente como tú y como yo, que conocemos de Cristo. Conocemos que lo más importante, que hay que darle a Dios lo que es de Dios. Conocemos que hay una vida después de la muerte y que hay resurrección de los muertos, porque Dios no es Dios de vivos, no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Y conocemos que lo más importante de nuestra vida es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo lo que tenemos, y por consecuencia amaremos al prójimo. Y ahí el Señor dirá:
Buen obrero y fiel. Por cuanto lo poco fuiste fiel, lo mucho te pondré. Algunos de estas preguntas astutas abrirán su corazón y les ayudarán a cambiar, pero otros seguirán estando igual y con un corazón duro, como los escribas, como los religiosos, los fariseos, los cuales vinieron a matarlo a Jesucristo en la cruz. Para algunos estas palabras cambiarán nuestro enfoque de vida, pero otros seguiremos viendo igual, sin un cambio radical. Yo me pregunto, ¿cambiaría nuestra vida? ¿Cambiará nuestra vida al recibir las respuestas de Jesucristo? ¿Cambiará ese corazón sensible? ¿Lo hará sensible? ¿O seguiremos igual? ¿Qué te parece que oramos y terminamos este estudio con una oración rápida, corta? Yo creo que tú y yo sabemos qué tenemos que hacer. Y si te vas a llevar algo, llévate esas últimas palabras de Jesucristo, hablando de cuál era el primer mandamiento de todos. Y el segundo, amarás a Dios con todo lo que tienes y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De manera que el Señor te diga, no nos diga a nosotros, no que nos diga no estás lejos, porque ¿qué me sirve haber recibido palabras alentadoras diciendo no estoy lejos si no estoy adentro del reino de Dios? Yo prefiero decirle, Señor, gracias, porque me haces parte de tus hijos en este tiempo y ayúdame a cambiar mi enfoque de vida. Vamos a orar por nosotros.